Ya llegó el momento que estabas esperando, un programa para toda la juventud que alimentará tu alma para ser un digno representante de Cristo. Aquí comienza tu programa Embajadores PCM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Qué gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es viernes 23 de diciembre. Estamos apenas pocos días de finalizar el año 2022 e ingresar en un nuevo año. Qué alegría compartir con ustedes, compartir con la juventud, embajadores PCM de esta gran Unión Hondureña. Desde la Asociación Noroccidental de Honduras, les extendemos a todos una cordial bienvenida. Gracias por estar en sintonía de este programa que sin duda alguna será de gran bendición para cada uno de ustedes. Gracias a todos los que nos ven a través de Hot Media Honduras, a todos los que nos escuchan a través de la radio y a los que nos ven a través de las diferentes plataformas virtuales. Gracias por estar con nosotros. Hoy será una programación de aprendizaje, de enseñanza, de instrucción bíblica que usted, joven, no se la puede perder. Tenemos con nosotros a varios invitados que en su momento les estaremos presentando, dándoles la bienvenida. Ellos nos ayudarán a abordar la temática que compartiremos con cada uno de ustedes. A todos los jóvenes de los diferentes campos de esta gran Unión Hondureña, bienvenidos a Embajadores PCM. Vamos a colocar este programa en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das ya en estas primeras horas de tu día santo, alabar tu nombre, interactuar con la juventud de esta gran Unión Hondureña. Suplicamos tu bendición para con ellos y que tu nombre sea glorificado y cada joven pueda ser edificado. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Antes de dar la bienvenida a los invitados especiales que están con nosotros, alabemos el nombre de nuestro Dios con nuestro canto oficial de Embajadores PCM. Soy PCM. Somos jóvenes valientes por la cruz de Cristo el Señor. Vamos a llevar luz y salvación. En mi campus serviré. Soy PCM, consagrado para Cristo, con su sangre me limpió. Soy PCM, yo respondo a su llamado, su misión terminaré. Con mi testimonio, mis acciones mostrarán al Salvador. En un mundo que olvidó a su Creador y Redentor. Soy PCM, consagrado para Cristo, con su sangre me limpió. Soy PCM, yo respondo a su llamado, su misión terminaré.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este himno está bastante apropiado, contagia, motiva, inspira. Como antes les habían anunciado, estoy acompañado de pastores del área 4 de Occidente, acá en la Asociación Noroccidental de Honduras. Y quiero darles la bienvenida, presentarles a mis compañeros. En primer lugar, Pastor Selvin Rivera, del distrito de Ocotepeque. Pastor Selvin, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. También nos acompaña en esta noche el pastor Oseas Mejía, del distrito del Empira. Bienvenidos, Pastor Mejía. De igual forma, está con nosotros el pastor Oscar Aguilera. Él es pastor actualmente en el distrito de Santa Rosa. El pastor Ricardo Reyes, que es otro de los pastores que compone el área 4, les envía a ustedes un caluroso o un fresco saludo desde el área de Occidente. Un saludo también a toda la juventud de esta Unión Hondureña. En esta oportunidad estaremos tratando una temática relevante, de actualidad. ¿Cómo es la Navidad? Sin duda alguna usted dirá, ¿por qué relevante? Bien, déjeme decirle que este tema, pues, para algunos jóvenes, para algunos hermanos de la iglesia, se hacen la interrogante, ¿debe celebrarse la Navidad? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Espíritu Profecía? ¿Qué datos históricos hay de la Navidad? ¿Cómo debemos mantener el equilibrio nosotros como hijos de Dios? Pues estas y otras preguntas con nuestros panelistas, con nuestros invitados especiales, estaremos abordando en estas horas de la tarde-noche, en estas primeras horas del Día del Señor. Pastor Selvin Rivera, a usted que le gusta mucho la historia, introdúzcanos este tema importante, hablándonos de el contexto histórico de la Navidad. ¿Cuándo es que se origina la Navidad? Bienvenido, Pastor Nájera. Hola, Pastor Elkin, qué gusto estar desde este medio interactuando sobre un tema de la época en una fecha muy popular, no solo a nivel de nuestro campo o a nivel de Honduras, sino a nivel mundial. Es una fecha que muchos viajan de un lado para otro, precisamente por la popularidad que tiene esta fecha. Y estamos precisamente abordando este tema porque estamos en el momento propicio para poder hablar un poco de ello. Y acerca de la historia, nosotros podemos tener algunas fechas referentes que son importantes conocer. Quiero presentarles algunas fechas importantes que he recopilado, por ejemplo, en un periódico americano muy popular llamado The Buffalo News. El 22 de noviembre de 1984 hace la referencia a la Navidad que marcó el 25 de diciembre y presenta que viene del siglo II, después del nacimiento de Jesús. Se considera de igual manera que las primeras celebraciones de la Navidad fueron en reacción a la Saturniana romana. Esa palabra es un poco nueva para muchos de nosotros, pero Saturniana viene de Saturno,
que para los romanos era un festival de cosecha que marcaba el solsticio de invierno. Eso significa que era la época más oscura en Europa, y esa época más oscura en Europa se daba entre las fechas del 17 de diciembre al 23-24 de diciembre. Entonces, eran los días donde el sol salía más tarde y se ocultaba más temprano. Así que los días en esa fecha eran más cortos. Y por lo tanto, ese festival tenía que ver con celebrar el nacimiento o el regreso del sol. Por lo tanto, honraba a Saturno, que era considerado el dios de la agricultura. La Saturniana era un tiempo interesante donde había alboroto, había comida, habían regalos, donde se disfrutaba de una libertad. Incluso hasta los esclavos tenían permitido en ese tiempo poder usaban las ropas de sus amos y no pasaba nada, porque era una fiesta, era un momento de libertad, de alegría, de regocijo. Así que de esta manera, aunque es importante tener presente que aquella minoría cristiana, los más austeros líderes, no estaban de acuerdo con este tipo de festival. Y según un erudito, menciona que la Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración a Dios a la adoración del Hijo de Dios. Eso significa de que fue una manera de cómo simpatizar con los diferentes grupos de la sociedad que en aquellos primeros siglos después de Cristo se estaban conformando. Y es así entonces como llega a nosotros desde el año 529 aproximadamente después de Cristo, después de que el cristianismo se convirtió en una religión oficial. El Estado del Imperio Romano, a través del emperador Justiniano, hizo de la Navidad una festividad cívica. Así que a partir de esa fecha, nosotros vemos cómo fue algo que se oficializó de manera universal, y por eso es que se hizo tan popular a nivel mundial esta festividad o esta celebración. La celebración de la Navidad llegó a su clímax o a su popularidad más alta en la Edad Media, cuando se convirtió en un tiempo para un consumo y una jerga implacable, imparable entre la sociedad de aquel tiempo. Pero hay otros dos datos que quiero compartir. Uno está en la Enciclopedia Católica de la edición 1911 bajo el título Navidad, y menciona que la Navidad no estaba entre los primeros festividades o festivales de la iglesia, no era parte del cristianismo. La primera evidencia de esta fiesta es en Egipto. Además, las costumbres paganas que se centran alrededor de las calendas de enero gravitan alrededor de la Navidad bajo el título de Día Natal, que Orígenes, un antiguo autor católico, admitió en algún momento que en las escrituras no se registra que alguien haya guardado una fiesta u ofrecido un gran banquete en su cumpleaños. ¿Eso por qué? Porque antes no se celebraban los nacimientos, sino lo que se celebraban eran las muertes. Son solo entonces los pecadores como Faraón y Herodes los que hacen grandes regocijos de las fiestas del día en que vinieron a este mundo. Y la Enciclopedia Americana de la edición
en 1956 añade acerca de la Navidad, que no era observada en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la usanza general era celebrar las muertes de las personas nobles en lugar de su nacimiento. Una fiesta fue establecida en memoria de este evento, es decir, refiriéndose al evento del nacimiento de Cristo en el siglo IV, pero fue hasta el siglo V que la Iglesia Occidental ordenó que las fiestas fueran celebradas en el día de los ritos del nacimiento del sol y al cierre de la Saturniana, que es la festividad romana, ya que no existía conocimiento certero del día de nacimiento de Cristo. Y quiero terminar con un acontecimiento que se dio en 1990 en un salón escolar de Ohio, en un suburbio en Cleveland específicamente. La junta directiva o la junta de padres escolares, más que todo, estaba en contra de este festival, de esta festividad de la Navidad y de las actividades que conllevaba, y no querían que se hiciera en ninguna propiedad escolar, porque sentían que esto violentaba la separación de iglesia y Estado. Entonces, esto fue llevado a las cortes, hicieron juicio, al final perdieron. La Junta Escolar de Padres perdió el juicio, pero lo interesante es que ellos perdieron el caso, ciertamente, y la ciudadanía lo que argumentaba, o la sociedad de aquel entonces, lo que argumentaba es que la Navidad era una tradición universal que no era parte de la religión, sino que la trascendía. Y entonces, en ese momento, acá en Occidente, en 1990, la Navidad fue declarada como secular. Y parte de toda práctica, o sea, dentro de la cultura del mundo. Entonces, interesantemente, fue declarada como secular, es decir, eso permitía que se desarrollara entonces en los centros educativos, pero lo que sí se quitó, lo que sí se perdió en aquel juicio, fue que sí quitaron el estudio de la Biblia y la oración, porque fueron argumentados que eran de índole religioso y que no se podía obligar a nadie a la religión. Así que, Pastor Elkin, hay mucho que contar. Los historiadores hablan mucho acerca de este tema que surgió en el paganismo, pero bueno, es un anticipo de lo que estamos aprendiendo en este tema. Gracias, Pastor Nájera, por darnos un viaje a través de la historia para recordar el origen de la Navidad, que si bien es cierto, siempre desde el propio inicio tuvo diversidad de opiniones, sin embargo, hoy, pleno siglo XXI, esta festividad permea nuestra cultura, nuestras emociones, y es por eso que hemos elegido hablar esta temática para con ustedes. Antes de continuar, permítanme saludar de manera especial a los jóvenes PCM de la Asociación Islas de la Bahía. Nos referimos a la juventud de Roatán, de Utila, de Guanaja, de las numerosas islotes y cayos que componen esta asociación. Gracias por estar con nosotros. Continuemos, Pastor Nájera, ya que a usted no solo le gusta la historia, sino que también tiene formación teológica. Dejemos a un lado la historia por un momento y vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia habla de Navidad o habla de natividad, habla de nacimiento.
Y si la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús, la otra pregunta que en base a la Biblia quisiera que compartiera con nosotros Pastor Nájera es, ¿nació Jesús un 25 de diciembre? O sea, dentro de 2 días. Hoy estamos a 23 de diciembre. Jesús nació este domingo próximo. ¿O qué nos dice la Biblia? Pastor Nájera. En primer lugar, Pastor Elkin, y jóvenes PCM que están a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de las fronteras de nuestro país, es importante tener en consideración que en las Sagradas Escrituras no hay ningún registro que date una fecha del nacimiento de Cristo, pero sí hay algunas pistas, si podemos llamarles así, que nos pueden llevar a una conclusión general de lo que representaría posiblemente si Jesús nació o no nació en esa época. Y es que es interesante, como ya lo había mencionado, hablando un poco acerca de la historia, que esta festividad surge y se da en el solsticio del invierno. Eso significa, como ya lo había mencionado, que estaba habiendo un cambio climático y entonces se celebraba el nacimiento del sol. Eran los días más cortos. Históricamente hablando, en ese tiempo, los pastores, los animales, no pudieron haber salido de sus llanos, de sus praderas. Pero en las Escrituras nosotros encontramos algunos aspectos importantes y quiero recalcar, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 9, Jesús dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es importante tener presente que la Navidad tampoco, como ya dijimos, que no hay ningún indicio del nacimiento de Cristo, tampoco la Navidad es un mandamiento de Dios, es una cultura, es algo que con el paso del tiempo se fue creando una cultura y en algunas denominaciones quizás sea parte de alguna doctrina también. Pero también en las Sagradas Escrituras nosotros vemos cómo Cristo continuó hablando acerca de la tradición de los hombres y es donde nosotros debemos de tener cuidado. En Marcos 7:9 dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y es interesante cómo cada año alrededor del mundo, el 25 de diciembre, cientos de millares de personas justamente hacen eso. Es decir, hemos olvidado que lo que realmente es importante, no solo en esta época, sino en toda época, es el espíritu de amor que Dios pueda darnos a cada uno de nosotros, porque la Biblia también dice que el que ama es porque ha conocido a Dios. Entonces nosotros debemos de tener en consideración que en esta fecha difícilmente nosotros podríamos mencionar o podríamos validar de que Jesús naciera un 25 de diciembre, porque no hay una evidencia
sustentable, lo suficientemente sólida para poder argumentarla. Muchos han creído equivocadamente que Jesús nació al inicio del invierno y eso no es posible. En un comentario, Adam Clark, en su comentario, él menciona en el volumen 5, en la página 370 de la edición en Nueva York, que era costumbre entre los judíos enviar sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua, es decir, a principio de la primavera, y traerlas a casa al inicio de la primera lluvia. Las primeras lluvias comenzaban a inicios o mediados del otoño, continuando, el comentarista dice, durante el tiempo que estaban fuera, los pastores las vigilaban día y noche. Cuando las primeras lluvia comenzó temprano en el mes de marzo, Evan, tiempo que corresponde a la parte de nosotros, octubre y noviembre, encontramos que las ovejas eran mantenidas fuera a campo abierto durante todo el verano. Y puesto que los pastores aún no habían llegado a no habían llevado a sus rebaños a casa, se presume que en octubre aún no había comenzado y que por consiguiente nuestro Señor no nació el 25 de diciembre como muchos creen, cuando no había rebaño afuera de los campos. Él tampoco pudo haber nacido después de septiembre, puesto que los rebaños aún estaban en los campos por la noche. Sobre esta base, la Navidad en diciembre, pues debiera de ser una idea que poco a poco debiéramos de ir abandonando. La alimentación de los rebaños por la noche en los campos es un hecho cronológico que nadie lo puede quitar, que nadie lo puede argumentar, porque si Jesús hubiera nacido en diciembre, se hubiera encontrado con el aspecto de que estaban todos los animales ahí, pues estaban alimentando. Entonces, es un aspecto cronológico que nadie puede refutar en cuanto a esta fecha, específicamente hablando del 25 de diciembre. Y quiero finalizar entonces, porque en Lucas capítulo 2 sí explica, podemos interpretar de que sí explica cómo, cuándo Cristo nació. Dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando su rebaño durante la vigilia de la noche. Note que ellos estaban en el campo. Esto nunca sucedió en diciembre, por el tiempo climático. Y en Esdras, capítulo 10, versículo 9 al 13, como también en Cantares, capítulo 2, versículo 11, muestra que el invierno era la temporada más lluviosa y que los pastores no podían permanecer en los fríos y abiertos campos por la noche. Así que podemos ver pequeños e importantes argumentos bíblicos del por qué podemos sostener que difícilmente se le puede atribuir al 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo Jesús. Completamente de acuerdo con usted, Pastor Nájera. Definitivamente, lámpara es a nuestros pies la palabra de nuestro Dios. En lo que sí todos estamos de acuerdo, amados hermanos, es que la Biblia claramente nos dice que sí, Jesús nació. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan
1:1. La Biblia en diferentes porciones nos muestra que sí, Jesús nació. Él, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. En lo que también estamos de acuerdo es que no nació en esta época, pero sí nació. Sí nació, solo que no fue en la época que, pues, el mundo nos ha vendido la idea. Gracias por estar con nosotros, Pastor Nájera, y por compartir los conocimientos que Dios le ha dado. Antes de continuar e ir a la siguiente sección, que es ver qué nos dice el Espíritu de Profecía, Pastor Nájera, esto se sigue poniendo bueno, jóvenes, así que no nos cambien. Vamos a hacer una pausa musical para continuar con nuestra programación. Gracias por estar con nosotros. Al regresar de esta pausa musical, continuamos con nuestra programación, entrevistando a nuestros invitados. Es tiempo de entregar amor, amor sin condición, de dar abrazos por doquier y sin ningún temor. Y también es tiempo de entregar un poco de bondad, oh sí, esto es Navidad. Es tiempo de ayudar a quien lo necesita hoy, tender tu mano y mostrar a Cristo con amor. Y también es tiempo de entregar un poco de humildad, oh sí, esto es Navidad. La paz que Cristo solo puede dar, la fe sencilla que debes mostrar y la confianza en aquel que todo puede dar. Oh sí, esto es Navidad. Oh sí, esto es Navidad. Y Cristo quiere hoy morar en tu corazón. Hoy déjalo llegar a ti sin ningún temor. Enséñales que Cristo puede darte su perdón, mi Dios, mora en mi corazón. La paz que Cristo solo puede dar, la fe sencilla que debes mostrar y la confianza en aquel que todo puede dar. Oh sí, esto es Navidad. Oh sí, esto es Navidad. En aquel que todo puede dar. Oh sí, esto es Navidad. Oh sí, esto es Navidad. La paz que Cristo solo puede dar, la fe sencilla que debes mostrar y la confianza en aquel que todo puede dar. Oh sí, esto es Navidad. Oh sí, esto es Navidad. Comparte esperanza. Comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. Alabado sea el Señor por ese precioso cántico.
También tenemos con nosotros al pastor Oseas Mejía. Pastor Oseas, antes de que usted nos hable de este importante tema, ya saludamos a los jóvenes PCM de Islas de la Bahía. Saludemos pues a toda la juventud PCM de la Asociación del Atlántico de Honduras. Nos referimos a aquellos jóvenes que están en los departamentos de Atlántida, Colón, Gracias a Dios, también específicamente en el municipio de Olanchito, también extiende sus territorios esta asociación. Gracias por estar con nosotros, Juventud del Atlántico. Que Dios les bendiga. Pastor Oseas, ya fuimos a la historia, ya fuimos a la Biblia. Ahora, háblenos, por favor, Pastor Oseas, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? ¿Qué consejo nos da la inspiración a la juventud respecto a esta importante ocasión como lo es la Navidad? Gracias, Pastor Elkin. Gracias por cordial invitación y saludar a cada uno de los jóvenes también que nos acompañan en esta hermosa transmisión. Es importante tomar en cuenta también el espíritu de profecía. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía con respecto a la Navidad? Y qué bendición del Señor que también dio inspiración a la hermana White con respecto a este tema. La fiesta de Navidad, ya llega la Navidad. ¿Cuánto nos alegramos cuando éramos de niños? Vemos tanto a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, regocijándose, ¿verdad? De manera general, porque llegó la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Para que tenga o reciba tanta atención. Vean ustedes. En la sabiduría del Señor hay que poder, hay que entender esta parte, ¿verdad? Como complementando lo que dice el Espíritu de Profecía, lo que se ha hablado hasta el momento, es que en la sabiduría del Señor no reveló, para poner como un ejemplo, dónde había sido sepultado Moisés, porque el mismo Dios lo enterró, Él lo resucitó y lo llevó al cielo, ¿verdad? Obró de manera secreta para evitar la idolatría, y eso es precisamente lo que ha causado o lo que ha hecho, hizo el Señor con el día del nacimiento, ¿verdad? Obró de manera secreta. Así también podemos ver que Dios, en su mismo motivo, ¿verdad?, ocultó el día preciso del nacimiento de Cristo a fin de que este día no recibiese honor que debía darse, sino solamente a Cristo como Redentor del mundo, el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que seguían a Él. En otras palabras, la oración del alma debe atribuirse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Por eso no se reveló su día de nacimiento, para que los seres humanos no idolatraran el día, sino que más bien entonces tuviésemos nuestra alma concentrada en adorar a Jesús, el único que puede salvar al mundo. Ahora, las fiestas de Navidad y el Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados, es lo que menciona el espíritu de profecía, ¿verdad? Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Eso lo dice Hogar Cristiano en la página 438, ¿verdad? Dios nos motiva a que no dejemos así desapercibida esta fecha, ¿verdad? Porque es difícil pasarlo por alto. Como hijos de Dios no podemos pasar por alto estas fechas que el mundo celebra, ¿verdad? Porque en vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto, ¿verdad?, y por el ejemplo, se ha enseñado a los niños que en verdad un día de alegría y regocijo
resulta difícil pasar por alto esta fecha sin dedicarle cierta atención, ¿verdad? Es posible valerse de ella para un buen propósito, y esa es la parte que nosotros debemos tener, debemos estar conscientes, ¿verdad? Hay un buen propósito para poder tomar atención a esta fecha. Es necesario tratar a los jóvenes con mucho cuidado, ¿verdad? Un consejo que nos da, nos dice aquí el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Que no se les debe dejar en esta ocasión de Navidad que busquen diversión en la vanidad y en la búsqueda de placeres, o en pasatiempos que pudieran perjudicar su espiritualidad. Los padres pueden controlar esto dirigiendo la atención a las ofrendas de sus hijos hacia Dios y su causa, y hacia la salvación de las almas. Así que podemos nosotros ya ir concluyendo. Hay mucho más que se puede hablar, pero con respecto a lo que se puede hacer en esta Navidad, el Espíritu o la hermana Wayne nos recomienda que nosotros debemos de tomar atención y motivar a los jóvenes, a los niños, incluso hasta los mismos adultos, ancianos, en poder dar ofrendas de agradecimiento al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y no solamente ofrenda, ¿verdad? Como se dan normalmente durante, nosotros asistimos cada sábado a la iglesia, sino ofrendas especiales dedicadas o aprovechando de que ese día, ¿verdad? La persona o el mundo celebra el nacimiento de Jesús, aunque nosotros no celebramos el nacimiento de Jesús, pero sí aprovechamos la época para poder dar una ofrenda especial porque estamos terminando un año más. Ahora, para hablar con respecto a lo que es la Navidad, ¿verdad? O los intercambios de regalos que nos menciona también el Hogar Cristiano, nosotros podemos hacer nuestra parte regalando un libro, algo que ayude al crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque esas noches de vigilia donde la gente aprovecha para acostarse tarde, incluso hasta no duermen, porque hasta el día siguiente, esperando ese día o ese momento que el mundo celebra, ¿verdad? A medianoche, todas esas horas, ¿qué se puede hacer, verdad? Y lo que se recomienda es que los regalos que demos, porque los detalles son bonitos, los regalos son bonitos, compartir algo que ayude para el crecimiento espiritual de la persona. Y si hablamos con respecto a lo que es el árbol de Navidad, pues tendremos un árbol de Navidad, ¿verdad? Nos dice el libro Hogar Cristiano, agradaría mucho a Dios que en cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. En otras palabras, dar ofrenda para el sustento de la misma iglesia, porque viene un año, ¿verdad? Nuevo, un año diferente, y entonces promover a la iglesia a un crecimiento en cierta área, ¿verdad? Ya sea en la ampliación de la iglesia, en la predicación de la obra, tantas cosas que podemos nosotros verlo, pero sí un árbol podría ayudar. Nos ha llegado, ¿verdad? Decía ella ciertas cartas, ¿no? ¿Por qué vamos a tener un árbol de Navidad? No, esto no significa que ya nos vamos a hacer de parte del mundo. Pues ella contesta, pueden obrar como lo hace el mundo, pero si estamos dispuestos a ello o a actuar de una manera diferente. En otras palabras, de nosotros depende cómo queremos ver la Navidad, ser parte del montón o ser la diferencia. Y yo creo que Dios nos ha llamado a nosotros como hijos del Señor, como remanente del Señor, a hacer la diferencia. Entonces, podemos hablar muchas cosas más con respecto a esto, pero creemos que en estos tiempos de Navidad, Dios nos motiva también a tomar importancia, pero para un buen propósito. Muchas gracias, Pastor Mejía. Gracias, Pastor Oseas. Sin duda alguna, los hijos de Dios
estamos en este mundo. Ayer por la noche pensaba, si Jesús estuviera con nosotros hoy, 23 de diciembre del 2022, ¿qué haría Él? Jóvenes, ¿qué haría Jesús en esta época de diciembre? Bien, dirá usted, quizá las ideas pueden ser diferentes. ¿Qué opina usted, joven, sobre esta temática que hemos tenido? Puede dejarnos sus comentarios, sus apreciaciones, sus reacciones. Puede dejarnos en el chat cuál es su opinión. Sin embargo, añadiendo lo que dijo el pastor Mejía e introduciendo la parte final que la tendremos con el pastor Aguilera, quiero leer dos citas del Hogar Cristiano que aparecen en la página 437-438. Escuche, pastor Aguilera, y escuchen, jóvenes. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, al despilfarro, a la glotonería y a la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración, y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito, adornos, prendas en vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de ayudar y de glorificar a Dios. O sea, y mire lo que dice esta siguiente cita, jóvenes, porque estamos llegando a la parte final de nuestro programa. La fiesta de Navidad, Año Nuevo, pueden celebrarse. Ella dice, pueden celebrarse, pero en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Esta es una época en la que hay grandes contrastes. Por un lado, personas vistiendo bien, comiendo en abundancia, pero por otro lado, están personas con hambre, sin abrigo, sin vestuario, con mucha escasez. Y creo que como hijo de Dios, no solo en esta época, sino siempre que tengamos oportunidad de hacerlo, hagamos el bien a quien lo necesita. Es muy importante, jóvenes, mantener el equilibrio correcto en estas épocas. ¿Por qué digo el equilibrio correcto? Porque hay una corriente en la que diciembre es, en la gran mayoría de iglesias, la época de menos asistencia a los cultos. Los programas de jóvenes tienen poca asistencia. Entonces, ¿cómo mantener el equilibrio correcto, Pastor Oscar Aguilera? ¿Cómo podemos aprovechar esta época para, en vez de disminuir mi relación con Dios, fortalecer mi vida espiritual? Amén. Gracias, Pastor Elkin. Bendiciones ahí a usted y a cada uno de los compañeros que se encuentren en este set. Y también pues un saludo cordial, un fuerte abrazo y muchas bendiciones también para toda nuestra juventud de los 5 campus que compone
la Unión Hondureña y a la hermandad en general. Muchas bendiciones a ustedes. Qué gusto poder saludarles y desearles pues ricas y abundantes bendiciones. Y queridos hermanos y jóvenes, como hemos visto que en estas fechas de fin de año, el mundo pues celebra la Navidad, entre comillas, el nacimiento de Jesús. Pero la realidad, lo que se celebra es el nacimiento del dios Sol, de Tamuz, conocido como el dios de la fertilidad. Y de acuerdo pues al mito sumerio, Tamuz nació un 25 de diciembre. Y la reina decía, la mamá de Tamuz, decía que ese niño era el resultado de la reencarnación de Nimrod en su ser, el cual pues conocemos nosotros de acuerdo a la Biblia, que Nimrod se volvió un gran apóstata. Por lo tanto, queridos jóvenes y hermanos, las fiestas de este dios Tamuz era una de las más celebradas entre los antiguos semitas. Y esta fiesta se extendían por todo lugar. Precisamente eso es lo que Satanás hace hoy. Trajo esta fiesta pagana del pasado para involucrar a todo el mundo y así tenerlos entretenidos y sumidos en la diversión. Y eso es una estrategia del enemigo. Por lo tanto, queridos jóvenes y hermanos, nosotros como cristianos no deberíamos ser participantes de estas fiestas paganas, porque es un disfraz que el enemigo utiliza para engañar, entrampar a todos los cristianos y así pues rendirle adoración a él. En estas fechas, queridos jóvenes y hermanos, Satanás se aprovecha de la emoción y del sentimentalismo para hacernos incurrir en las cosas que Dios no le agradan. Por eso vemos que la Navidad, si no tomamos muy bien en serio esto, puede llevarnos a otra forma de volvernos a hacer cosas que a Dios no le agraden. Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, jóvenes, como estas fiestas pues promueven muchas cosas, entonces recuerden, todo es lícito, pero no todo nos conviene, ni todo nos edifica. También Pablo mencionó en la primera carta de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, si incurrimos en la participación y involucrarnos en estas temporadas, en esta fiesta, haciendo lo que el mundo hace, pregunto, ¿se estará glorificando a Dios? ¿Estaremos agradando al Señor? Dios también da un consejo para la juventud. Y dice en Eclesiastés 11:9, en la última frase, anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas Dios te juzgará. Por lo tanto, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado nosotros de las prácticas o las cosas que hacemos en esta temporada. El mundo, como decía la cita que mencionó el pastor anteriormente del Hogar Cristiano, página 437, página 438, que es muy importante y quiero nuevamente resaltar esa cita. Ustedes saben que el mundo menciona a la sierva del Señor que dedica estas fiestas a la frivolidad, al despilfarro, a la glotonería, a la ostentación. Y por eso nosotros, como seguidores y discípulos de Cristo, debemos apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época degenerada. Y en vez de gastar los recursos en satisfacer el apetito y compras inútiles de adornos como los árboles y muchas cosas ahí, o prendas de vestir, podemos hacer de esta fiesta una ocasión para honrar y glorificar al Dios Todopoderoso. Y esa es la recomendación que nos da la sierva del Señor, de no involucrarnos en la fiesta, más bien debe ser un momento para volvernos a Dios,
y glorificarlo a Él. Pablo o Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos hace una pregunta. Comienza diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y queridos jóvenes y hermanos, cuando nosotros como cristianos participamos del paganismo o hacemos lo que el mundo hace, entonces entramos en enemistad con Dios. Y Dios no quiere tener enemigos, Dios quiere tener amigos. Dios te quiere tener a ti como su amigo. Por lo tanto, esta es una época para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, y no lo que el mundo nos enseña o nos impulsa que hagamos. Y para resumir, queridos jóvenes y hermanos, ¿qué peligro podemos nosotros entrar o caer en esta Navidad, en estas fiestas que se celebran, que supuestamente es en honor a Cristo, pero más bien es honor al dios Sol, nacimiento del dios Tamuz en la antigüedad? Número 1, podemos caer en apostasía. Eso significa rebelarnos contra Dios, volviéndonos idólatras. Por eso debemos de tener mucho cuidado, queridos jóvenes y hermanos, no caer en la idolatría. Número 2, en esta fiesta podemos caer en negar la fe, que siendo cristianos, representantes de Cristo, nos volvemos peor que un incrédulo. ¿Qué significa eso? Que decimos ser cristianos, pero hacemos las cosas de un incrédulo. Dios no agrada eso. Número 3, ¿qué otro peligro podemos nosotros incurrir al participar de estas fiestas paganas? Quebrantar los principios del cielo, haciendo abiertamente lo que Dios no le agrada. Tus amigos te pueden invitar como cristianos a tomar alcohol o otra bebida que esté fermentada, o a comer comidas que la Biblia no aprueba. Ten cuidado para no quebrantar los principios del cielo. Y número 4, ¿qué otra cosa puede que al incurrir y participar de estas fiestas? Desviarnos de los valores eternos, los valores que hacen resaltar a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios. Claro. Y claro, queridos jóvenes, que completamente de acuerdo con usted, Pastor Aguilera. Ese tema está tan rico, Pastor Aguilera, que se presta para extendernos, pero ya el tiempo se nos ha ido. Sus palabras de conclusión, decía Pastor Aguilera. Ok, mis hermanos, para concluir solo quiero mencionar lo que dijo Pablo en Romanos 12:1 y versículo 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuidemos nuestra espiritualidad, mantengámonos unidos, promovamos la generosidad y compartamos a Cristo Jesús. Dios me les bendiga, ánimos y éxito para todos. Gracias, Pastor Elkin. Gracias, Pastor Aguilera. Gracias, Pastor Mejía. Pastor Nájera, muchas gracias por compartir. Conclusión, muchachos, mantengamos el equilibrio. Que esta época no te aparte de Jesús, sino sea una oportunidad para compartir su verdad y compartir de lo poco que Dios te ha dado. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima Juventud PCM. Que Dios les bendiga. Sigue a Jesús, abraza su misión, cambia el mundo. Envíame a mí, quiero ser un embajador. Nos vemos en la próxima edición de tu programa Embajadores PCM.